México encara las elecciones de 2024 con dos mujeres por primera vez como favoritas a la presidencia durante los próximos 6 años. Son la candidata de la continuidad, Claudia Sheinbaum, de Morena, el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y la opositora Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, en la que están representados el PRI, el PAN y el PRD. Las dos compiten con más posibilidades de ganar el próximo 2 de junio, en una campaña marcada por la violencia del crimen organizado. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿podrá reducir la violencia la primera presidenta de México? Los mexicanos acuden a votar el 2 de junio en unas elecciones claves. Se espera que casi 99 millones de personas acudan a las urnas para elegir a más de 20.000 cargos locales, estatales y en el Congreso, así como la presidencia del país. A esta presidencia optan por primera vez dos mujeres. Para entender quiénes son y cómo han llegado hasta ahí, he llamado a mi compañera Georgina Cerega del País México, que está cubriendo la campaña. Hola, Georgina. Hola, Ana. ¿Qué significa que dos mujeres, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, sean las favoritas para ganar las elecciones? Bueno, significa en realidad algo inédito para México, que va a tener su primera presidenta mujer en la historia. Y esto lo podemos decir porque son las dos candidatas que van primeras en las encuestas, son mujeres. Entonces, de una forma o de otra, pues tendrá una mujer presidenta el próximo 2 de junio de manera electa. ¿Hay más candidatos? ¿Por qué son ellas las candidatas que tienen más posibilidades? Sí, está además Jorge Álvarez Maínez, que es el tercer candidato en las encuestas, que es del partido Movimiento Ciudadano, pero ellas, tanto Xóchitl Gálvez de la oposición como Claudia Sheinbaum, han sido las que más han podido capitalizar la intención de votos estos días. Claudia Sheinbaum es la antigua jefa de gobierno de la Ciudad de México y es conocida en México por ser ahora como la heredera del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y Xóchitl Gálvez ha sido la apuesta que han hecho los tres partidos grandes de la oposición e históricos, el Partido Acción Nacional, el PRI y el Revolucionario Democrático. Tanto Gálvez como Sheinbaum han logrado también que un poco el electorado se polarice, ¿no es cierto?, por quienes apoyan al movimiento actual que está en el gobierno y quienes están en contra de ese movimiento. Esto ha llevado un poco que la campaña se presente como en términos violentos en algunas ocasiones, e incluso un ejemplo de esto es los debates presidenciales que vimos, donde ellas se acusaban con palabras muy fuertes. Yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Pues sí, como decía, son acusaciones muy fuertes entre las dos candidatas. ¿Esto es habitual? En realidad, en la política mexicana, este tipo de acusaciones son habituales, pero en campaña el Instituto Nacional Electoral, que es como una especie de árbitro electoral, no permite que se digan cosas que no estén acreditadas, ¿no es cierto?, a través de la justicia, porque un candidato no puede acusar al otro de algo que no es real, básicamente. Entonces, en el caso de lo que dijo Gálvez, el Instituto Electoral ya le dijo que no puede llamar a Claudia Sheinbaum narcocandidata ni a Morena, que es el partido, narcopartido, porque no hay ninguna acreditación judicial que esto sea real. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, no ha escalado en la justicia electoral este tema, porque es cierto que el SAR antidrogas o el secretario de Seguridad de Felipe Calderón ha sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Antes de entrar en qué está marcando las elecciones mexicanas, cuéntame, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum es una persona que dedicó muchos años de su vida adulta a la ciencia y a la academia. Es doctora y se especializó en energías. Después de eso, su primer cargo político fue cuando fue elegida para ser alcaldesa de Tlalpan, que es una alcaldía, una demarcación del sur de la Ciudad de México. Y luego saltó al gobierno de la Ciudad de México. Es como en la Ciudad de México hay 16 alcaldes, porque son 16 demarcaciones, y hay un gobierno por encima de todas esas alcaldías, y ese fue su último cargo hasta llegar a la candidatura presidencial. Así que tiene mucha formación, una carrera política muy larga, pero ¿cómo es ella? Ella es una persona muy seria, muy preparada, y se ha rodeado de gente que está muy preparada para gobernar y para tomar decisiones en política pública, y eso yo creo que dice más de ella que de otra cosa. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla y de acompañarla en un día, y es una persona que tiene mucha profundidad a la hora de hablar las cosas y se nota que está preparada. Ajá, entonces es la heredera de Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual. ¿Y qué papel desempeña él en su candidatura? ¿Le puede condicionar? En realidad, la figura de López Obrador ha sido muy importante para la candidatura de Sheinbaum, porque él es un líder con una altísima aprobación que ha tenido además durante todo su gobierno, y su movimiento, su partido, es también una formación con una altísima aprobación. Entonces, de alguna forma, pues le hereda no solo el movimiento y el partido, sino también todos esos votos. Compitiendo contra ella, contra Claudia Sheinbaum, está Xóchitl Gálvez. ¿Quién es ella? Xóchitl Gálvez es una política ya de larga trayectoria. Antes de eso se había dedicado a ser ingeniera, pero su carrera política es bastante más larga que la de Sheinbaum. Fue alcaldesa de Miguel Hidalgo y posteriormente fue legisladora. Su último cargo antes de ser candidata presidencial es senadora, y es una persona con una frescura y naturalidad muy marcada. Por eso cuando la oposición decidió elegir candidato, su figura destacó rápidamente. Uh-huh. Y entonces representa, como decías, a una coalición. ¿Eso es habitual en las elecciones presidenciales en México? No para presidenciales, pero la oposición, el PRI, el PAN y el PRD ya se habían unido para las elecciones de 2021. Pero no es tan normal que vaya la oposición en bloque, y de hecho ha sido uno de los motivos de mayor debate, ¿no? Porque el partido que no ha entrado en esa alianza y forma parte de la oposición ha sido criticado por no sumarse al resto de la oposición. El problema que tienen esos partidos de la oposición es que el peso de Morena y la figura ha sido tan grande que necesitan hoy unirse para poder combatirlo. Georgina, son por primera vez 2 mujeres las candidatas más fuertes para presidir el país. ¿Y qué piensan de las políticas con enfoque de género, las políticas sobre mujeres? ¿Proponen ellas una política pública de Estado? En cuanto a política de género, han escaseado bastante. Sí es cierto que es la primera elección en México en la que se habla, por ejemplo, de un sistema nacional de cuidados, eso sí, pero no ha habido grandes proyectos en torno a la mujer en estas elecciones. Quizás un poquito más del lado de Sheinbaum, que ha tenido propuestas concretas sobre esto, pero ha sido una de las grandes críticas que han hecho, por ejemplo, los movimientos feministas, la falta de ideas y de conocimiento del tema. Estaba mirando el dato y en los últimos 20 años los feminicidios y los asesinatos de mujeres no han hecho más que subir. Ya son más de 10 mujeres asesinadas cada día en México. Descríbeme cuál es el nivel de violencia machista. Pues esto en realidad, las cifras son un poco polémicas, ¿no? Porque hay diferentes formas de medirlas. Pero, por ejemplo,
hay un número de feminicidios de 2023 que ha sido de 827 feminicidios en todo el año, y luego hay una categoría que se llama homicidio doloso de mujeres, que no todas entrarían en feminicidio. Pasa que luego las fiscalías estatales, que es quien llevan ese tipo de casos, no los cuentan de manera adecuada. Entonces, no se sabe efectivamente cuántas mujeres son víctimas de feminicidio al año. Sí se sabe que en el 2023 asesinaron a más de 3.000 mujeres, pero muchas de esas no son víctimas de violencia de género, sino de la propia violencia que hay en México. Ese es un poco el panorama, pero es cierto que la categoría y el registro de feminicidios ha ido bajando, no numerosamente, pero sí ha bajado en cifras pequeñas. El movimiento feminista en México ha estado atento a la campaña. Quería preguntarte si son feministas, se definen como feministas las dos candidatas. Sheinbaum se ha definido como feminista, pero ha tenido una política hacia el feminismo cuando gobernaba en la Ciudad de México un poco distante. O sea, ha sido muy crítica del feminismo en la Ciudad de México porque es un feminismo que en las movilizaciones ha salido a expresar una violencia de la que también es víctima, pero ha salido a la calle a prender fuego y a romper cosas, y ella siempre se posicionó muy en contra, y ahí fue cuando se distanció del feminismo. Entonces, por más que se dice feminista, pues el movimiento no la reconoce como tal. Y Xóchitl Gálvez ha dicho que es aliada del feminismo, pero lo cierto es que representa dentro de los partidos de la alianza a la derecha. Por ejemplo, ella ha estado a favor del aborto, pero posteriormente ha salido a decir que estaba a favor de todas las posturas. O sea, si querías o no querías terminar tu embarazo, pues ella de alguna forma te respaldaba en todo. En ese sentido, Ana, pues el aborto no ha sido un gran tema de la campaña, casi no se ha tocado, porque en la Ciudad de México es ya un derecho ganado desde hace muchísimos años, y en el resto de los estados, que todavía falta que se despenalice en 21 estados, pues va camino a eso, porque la Suprema Corte ya dijo que debe despenalizarse. Y si el aborto no ha sido tema, ¿qué temas han marcado entonces la campaña de 2024? Pues los tres grandes temas de campaña han sido las ayudas sociales, los programas de bienestar que tiene este gobierno, que han sido importantes. Ha sido también un poco el Sistema Nacional de Cuidados que decía. En ese sentido, Sheinbaum ha propuesto becas a mujeres mayores y ha hecho mucho hincapié en explicar por qué las mujeres mayores que se dedicaron toda su vida a cuidar a su familia necesitan un apoyo social, y Gálvez al mismo tiempo ha prometido una tarjeta con un apoyo de 5,000 pesos también a las mujeres que han dedicado su vida a cuidar a los otros. Y el gran tema de campaña yo creo que ha sido la inseguridad, que es lo que más le preocupa a la gente en general, y se explica también en el contexto de violencia general que vive México, que es así, no ha descendido sino ha escalado. Pues para profundizar en esos temas grandes de campaña voy a hablar con nuestros compañeros Elías Camaji y Cédric Raziel. Gracias, Georgina. Gracias, Ana. Un momento, enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La estrategia, de nuevo, consiste de 5 ejes que nos dieron resultado en la Ciudad de México. Elías Camaji y Cédric Raziel, compañeros también del País México, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien, gracias. Hola Ana, ¿qué tal? Escuchábamos primero a Xóchitl Gálvez y después a Claudia Sheinbaum. ¿Qué propone cada una de las candidatas, Elías, para afrontar la violencia que está recorriendo México?
Bueno, el combate a la inseguridad ha sido, digamos, la columna vertebral en el mensaje de Xóchitl Gálvez, ¿no? El lema de su campaña es por un México sin miedo, y yo creo que su principal propuesta contra la delincuencia es pues aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional a 300,000 y regresar al ejército a los cuarteles. Es decir, que el ejército ya no asuma tareas de seguridad pública y que ya no asuma tareas civiles, ¿no? Es un ejército que ha tenido muchísimas concesiones en el gobierno de López Obrador, que ha construido carreteras, que ha construido bancos, que ha construido vías férreas. Entonces, Xóchitl quiere regresar el ejército a los cuarteles, ¿no? Y quiere acabar con esta militarización que hemos visto en los últimos años. Cédric, con esto que comentaba Elías de aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional, que es la Policía Nacional de México, y de devolver al ejército a los cuarteles, ¿cómo piensa luchar contra la violencia Claudia Sheinbaum? ¿A qué se refiere con las políticas que le dieron resultado como jefa de gobierno de Ciudad de México? Bueno, Claudia Sheinbaum tiene una concepción de la seguridad muy parecida a la de López Obrador. Ella habla mucho de atender las causas profundas sociales de la violencia. Entonces, por un lado, algo que hizo en la Ciudad de México y que propone para la presidencia es reforzar la cobertura de las ayudas sociales para jóvenes principalmente, becas de estudio, por ejemplo, y por otro lado, sí entrar al detalle de fortalecer las capacidades de las policías. Ella propone que se capacite a los guardias nacionales, que se les adiestre, que tengan capacidades de investigación y de persecución de delitos y que tengan un mando civil fortalecido. Estos dos ejes, digamos, son los dos principales que constituyen su propuesta de seguridad. Por otro lado, Elías, están las ayudas sociales que han marcado el sexenio del presidente actual, de las que nos hablaba Georgina. ¿Se quedan o se van esas ayudas si gana Gálvez? Bueno, Xóchitl Gálvez ha dicho que Morena se va, pero los programas sociales se quedan. Yo, Xóchitl Gálvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más. Y ha insistido mucho en que los programas sociales no son un logro de este gobierno y que va a mejorar la política social. Una de sus principales apuestas, por ejemplo, es reducir las pensiones de los 65 a los 60 años. Y de hecho ha firmado un polémico pacto de sangre. ¿Has dicho pacto de sangre? Literal, se pinchó el dedo y leyó una especie de juramento y dijo que juraba por sus hijos que los programas sociales iban a continuar. ¿Por qué es importante para la oposición asegurar que sí están apoyando los programas sociales en México? Yo creo que los programas sociales son prácticamente uno de los temas más importantes de esta campaña porque el gobierno ha tenido muchos apoyos, sobre todo de votantes de menores recursos por eso. Entonces la oposición no quiere quedarse atrás y ellos acusan que hay un juego sucio porque dicen que el gobierno está condicionando el voto de los ciudadanos y está diciéndoles que si se van, pues no va a haber más programas sociales. Entonces esa es una guerra discursiva, lo que hemos visto en las últimas semanas y meses. Y Cédric, ¿cómo se plantea Claudia Sheinbaum afrontar esas ayudas sociales? Bueno, la candidata Sheinbaum pretende seguir un modelo continuista de López Obrador en el sentido de mantener las ayudas que el presidente saliente ha impulsado en la Constitución, tal como la propia candidata lo dijo en un acto de campaña en Tuxpan, Veracruz. Nuestra perspectiva es completamente distinta al modelo neoliberal. Nuestro objetivo es seguir construyendo derechos sociales y la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores. Y dos de las nuevas propuestas que la candidata Sheinbaum propone son, por un lado, una beca universal para estudiantes de todo el país, tanto del preescolar hasta la universidad, y que es un apoyo que ella misma implementó, de hecho, en el gobierno de la Ciudad de México. Y por otro lado, un pago, una pensión a mujeres de 60 a 64 años, como una especie de recompensa por las labores de cuidado no reconocidas que hicieron a lo largo de su vida hasta antes de cumplir esa edad. Y dime, ¿entre ambas hay alguna favorita?
Sí, ahora mismo Sheinbaum es la favorita en el ánimo de la gente. Eso se puede sentir en la calle. Hay un interés continuista. Es un gobierno, el de Morena, que lleva apenas 6 años. La gente siente que le falta todavía un tiempo de consolidación. Es lo que está proponiendo Sheinbaum. La oposición que arropa, los partidos que arropan a Xochitl Gálvez, pues han gobernado el país durante décadas y, digamos, los mexicanos han tomado nota de los resultados de esos gobiernos y parece que hay este ánimo de dar un sexenio más a esta propuesta de izquierda que ha llevado López Obrador y que Claudia Sheinbaum propone seguir en la presidencia de México. Cedric, Elías, gracias a los dos. Gracias a ti, Ana. Hasta pronto. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.